Hola queridos seguidores. Bienvenidos a mi canal. Me alegra mucho estar de vuelta después de un largo descanso. Antes de ver el vídeo, no olviden suscribirse y activar las notificaciones. Cuéntenos en los comentarios sobre la celebridad que les gustaría ver en nuestro canal. Volveremos con nuevos vídeos. Vean mi vídeo hasta el final para enterarse de todos los detalles. Y no olviden compartirlo. Disfruten. El Cinsangu protestó en redes sociales por los incendios forestales que asolaron 3 distritos de Esmirna. Es un desastre. Hagan algo ya. Con la llegada del invierno, los incendios forestales volvieron a estallar en varias partes de Turquía. Los incendios, especialmente intensos en los distritos de Ödemiş, Çeşme y Buca de Esmirna, se extendieron a zonas residenciales antes de que pudieran ser controlados. Tanto los ciudadanos como la fauna silvestre corren grave peligro en las zonas amenazadas por las llamas. La famosa actriz El Cinsangu fue una de las que reaccionó ante la situación. La desgarradora publicación de El Cinsangu. El Cinsangu compartió una publicación en la red social X, en la que exigió a las autoridades y expuso la desesperación del público. En su publicación, la actriz declaró: "Miren, esto no es un incendio cualquiera, es un desastre. Un desastre se está desatando ahora mismo. Está afectando a los hogares, a la ciudad, y no se puede extinguir. Toda la gente de Esmirna y todos sus seres vivos están bajo una gran amenaza. Nosotros también esperamos desesperadamente que el fuego se extinga. Esperamos sin dormir, en constante alerta por noticias. Hagan algo ya". La desgarradora reacción de El Cinsangu ante el desastre del incendio en Esmirna: esto es un desastre. Hagan algo ya. Con la llegada del verano, Turquía se enfrenta una vez más a la pesadilla de los incendios forestales. Especialmente en estos días, cuando las temperaturas alcanzan niveles récord, los incendios forestales que estallaron simultáneamente en 3 distritos de Esmirna son incontrolables. Las llamas, que actualmente arden en Ödemiş, Çeşme y Buca, ya han alcanzado zonas residenciales, impulsadas por el viento. A medida que los ciudadanos fueron evacuados de sus hogares, los hábitats de muchos animales también fueron destruidos. Ante la avalancha de reacciones a este enorme desastre, uno de los nombres más comentados en redes sociales fue el de la famosa actriz El Cinsangu. Una emotiva publicación en redes sociales. La famosa actriz El Cinsangu compartió una publicación en su cuenta X, anteriormente Twitter, en la que relataba los acontecimientos. Las declaraciones de Sangu resonaron con fuerza tanto entre sus seguidores como entre el público. Al comenzar su publicación con las palabras: "Esto no es un incendio cualquiera, es un desastre", Sangu expresó con fuerza la intensidad de los incendios y el miedo que sentía la gente. Las palabras de la actriz fueron como un grito de auxilio. "No podemos dormir, estamos en alerta máxima". En su publicación, Sangu reveló la insomne y temerosa espera de los habitantes de Esmirna. "Esperamos noticias, sin dormir, a toda hora", dijo, transmitiendo la difícil situación que atraviesa la gente, tanto física como psicológicamente. Sangu, cuyas palabras resonaron con miles de sus seguidores, recibió un gran apoyo. Fans rebosantes de apoyo. Tras la publicación de El Cinsangu, los usuarios de redes sociales compartieron mensajes de apoyo con las etiquetas @Azmiryanyor y @El Cinsangu. Miles de personas agradecieron a El Cinsangu su compasión e instaron a las autoridades a atender su llamado. Algunos usuarios destacaron que la actriz es una figura ejemplar no solo por su actuación, sino también por su personalidad compasiva. El Cin no está sola. Tras la publicación de Sangu, muchas celebridades compartieron mensajes similares sobre los incendios forestales, expresando su solidaridad. Sin embargo, las palabras de Sangu, sinceras y que reflejaban directamente el dolor experimentado, se destacaron como uno de los mensajes más impactantes. Su declaración: "Nosotros también estamos desesperados por arder", resonó especialmente entre miles de usuarios de redes sociales. Un llamado a apoyar la naturaleza. La reacción de El Cinsangu demuestra no solo el desastre inmediato, sino también la responsabilidad que siente hacia la naturaleza y todos los seres vivos. El actor es conocido desde hace años por su preocupación por el medio ambiente y los derechos de los animales. Por lo tanto, su publicación se interpretó no solo como una reacción, sino como un llamado deliberado. Su declaración: "Hagan algo ya", fue una advertencia dirigida no solo a las autoridades, sino a toda la comunidad.
esperando a la sombra de las llamas. Según se informa, los incendios que estallaron simultáneamente en 3 lugares diferentes de Esmirna aún no están controlados. Las llamas, impulsadas por el viento, dificultan el trabajo de los bomberos y se han ordenado evacuaciones en algunas zonas residenciales. En Odemis, en particular, se ha informado de que las llamas han alcanzado los tejados de algunas viviendas. En respuesta, los residentes están pidiendo ayuda en las redes sociales. La publicación de Sangu recibió amplia cobertura mediática. La publicación de El Thin Sangu recibió una amplia cobertura no solo en redes sociales, sino también en la prensa nacional. Numerosos portales de noticias y canales de televisión destacaron el desastre, destacando las declaraciones de Sangu en sus titulares. Se comentó que la actriz fue la voz del pueblo durante este proceso, y también se destacó el impacto de los artistas que hablan en nombre de la sociedad. La sensibilidad de los artistas es crucial. El hecho de que artistas como El Thin Sangu permanezcan en silencio ante los desastres desempeña un papel importante en la concienciación pública. Según los expertos, las voces de quienes tienen una gran influencia en las redes sociales, en particular en estas situaciones, informan al público y motivan a las autoridades a actuar. ¿Quién es el Thin Sangu? Nacido en 1985, el Thin Sangu causó un gran revuelo con la serie de televisión Kiral Kask, Amor en alquiler. Sangu, conocida por su exitosa carrera como actriz, su estilo de vida sencillo y su apoyo a proyectos de responsabilidad social, también ha demostrado una gran sensibilidad hacia el medio ambiente en los últimos años. La actriz, defensora de los derechos de los animales, participa activamente en campañas en favor de los animales callejeros. No solo Izmir, toda Turquía está amenazada. Otro detalle llamativo de la publicación de Sangu fue su énfasis en que el incendio amenaza no solo a una región, sino a toda Turquía. Enfatizando la magnitud del incendio, lo describió como un desastre que azotó la ciudad y no se puede extinguir, y enfatizó que existen riesgos similares en toda Turquía. Por lo tanto, abogó por la idea de que las precauciones deben basarse no solo en el momento del incendio, sino también en la planificación a largo plazo. Esto no es solo un incendio. Como también afirmó el Thin Sangu, esto no es solo un incendio, es un desastre. El hábitat de la naturaleza, las personas y todos los seres vivos está amenazado. El llamado de la actriz no es solo una reacción, es un esfuerzo para crear conciencia. Es necesario tomar medidas inmediatas, tanto individuales como sociales, para evitar un sufrimiento similar en toda Turquía. Esta desgarradora publicación de El Thin Sangu, figura sensible del mundo artístico, ha puesto de manifiesto ante la opinión pública no solo el desastre de Esmirna, sino también las heridas más profundas de Turquía, los problemas ambientales. Ya es hora de que, como sociedad, hagamos algo. Si quieres estar al día sobre muchas más celebridades, no olvides seguir mi canal. Nos vemos en otros vídeos. Adiós.